Muy bien, vamos a iniciar, vamos a orar para comenzar la escuela dominical. Dios mío, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites nuevamente reunirnos en este lugar para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que podamos tener una mente dispuesta, un corazón agradecido a ti, Señor, y que queramos siempre aprender cada día más de ti. Estamos viendo un tema, Señor, importante y te pedimos que tú nos guíes a través de él, que tu Espíritu Santo, como excelente maestro que es, nos guíe, Señor, a través de tu palabra y que nos enseñe, Señor, cómo hemos de aprender, qué es lo que aprendemos hoy para vivirlo y que podamos, Señor, siempre ser bendecidos con tu palabra como siempre lo hemos hecho. Gracias, Señor, te damos por todo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues continuamos con nuestro tema de escuela dominical. Estamos viendo lo que son, bueno, como introducción a lo que es la forma correcta, estamos viendo las formas incorrectas de interpretación de la Biblia. Para Aposento Alto es importante que nosotros sepamos cómo interpretar la Biblia y es por eso que nosotros hemos decidido nuevamente recomenzar este, con, este, con este estudio y que podamos nosotros así que estar completamente de acuerdo de qué forma interpretaremos la Biblia. Bueno, estamos viendo lo que son los métodos erróneos y no sé si recuerden de la vez pasada que la clase o las clases pasadas, más o menos para que podamos estar recordando lo que hemos visto y sobre todo que podamos como que dejar plasmado que sí hemos estado aprendiendo o no. No sé si alguien quiera mencionar algo de lo que se acuerde. Pues hemos estado hablando de la hipocresía que se ha vivido en la iglesia y bueno, de todo eso y cuando Pablo reprende el hecho de que ya no deben de cumplir la ley si verdaderamente han entendido a Jesucristo como su Salvador. ¿En la escuela dominical ¿Sí? o en la predicación? No, en la escuela dominical. Bueno, también aparte de eso también hemos visto acerca de la forma de interpretar la mala, ¿no? Ok. Lo que son así como los dogmas o la forma racional, la forma irracional, Sí. el hecho de cómo muchas veces quieres racionalizar tanto el texto, quieres todo lo fantasioso, todo lo espiritual, lo que son de Dios y lo otro es así como que a lo History Channel, Sí, ¿no? es lo que veíamos, el método racionalista, ¿no? La semana pasada vimos lo que fue el método dogmático también. Recordemos que muchas iglesias, muchos grupos religiosos están basados más en sus dogmas, los que ellos han impuesto, lo que ellos han plasmado como reglas, como leyes dentro de su círculo, y pues cualquiera que se salga de ahí, pues nada. Por ejemplo, recordando mucho, en el caso de los testigos de Jehová, a ellos se les tiene prohibidísimo, pero prohibidísimo el que puedan ellos explorar libros cristianos o algo así, porque pues no se vayan a confundir. Entonces, por eso es de que ellos tienen su propia literatura, tienen sus propios estudios, pero pues lamentablemente es en base a sus dogmas y no directamente de la Biblia, ¿sí? Entonces, ese es un grave peligro. También veíamos lo que es el método alegórico místico, si lo recuerdan, donde precisamente todo lo hacen o muy misterioso, muy espiritual. De hecho, poníamos un ejemplo acerca de en nuestra forma de hablar nosotros como latinos. Bueno, no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero en el caso de México, bueno, ahí en las hojitas les puse el ejemplo de la frase, mi esposa va a dar a luz, ¿no? Para nosotros puede ser entendible, ¿no? Porque entendemos de que mi esposa está embarazada y va a dar un bebé. Pero si, por ejemplo, un estadounidense lee esta frase y a la hora de traducirla, o sea, tal vez eh, si lo tradujera literalmente, pues no queda.
O sea, diría exactamente, mi esposa va a dar a luz, lo daría en inglés, pero no es el mismo concepto que ellos tendrían, ¿sí? Ellos dirían, bueno, mi esposa va a dar a luz, o sea, ya, o sea, de repente mi esposa así, ¡fum!, se va a alumbrar como un foco. O sea, porque literalmente eso es lo que dice, mi esposa va a dar a luz. O por ejemplo, ahora sí que hablando de los de estadounidenses, tienen ellos una frase que dice, eh, ¿qué es? Raining dogs and cats outside, que es algo así como están lloviendo perros y gatos allá afuera. Entonces, dice uno, para nosotros ya, ¿está lloviendo perros y gatos? O sea, no tendría sentido, pero a ellos lo que quieren decir es, está lloviendo a cántaros. Igual, o sea, es otra frase que nosotros diríamos, pero en Estados Unidos así lo hacen. ¿Sí me explico? Es una figura de dicción, pues es una frase muy común de ellos y así nos podemos encontrar. Y lamentablemente cuando se hace esa forma de interpretar, esa forma mística, pues, por ejemplo, si dijéramos la frase que pusimos ahí, mi esposa va a dar a luz, bueno, ¿qué se referirá Dios cuando dice que su esposa y que va a dar a luz? O sea, lo sacan completamente fuera de su contexto, ¿sí? Y lo hacen completamente como un misticismo, algo misterioso, algo secreto que Dios ha plasmado. Entonces, perdón, ese tipo de interpretaciones son las de las que nos tenemos que cuidar o cuando estemos escuchando alguna enseñanza, alguna predicación, pues que podamos identificar, ¿sí? Si realmente se está exponiendo bien o se está exponiendo mal la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente una película ya ves que van al oriente, lleva a su esposa, muy que la vimos. Bueno, el chiste es que se baña, pero tiene mucho calor. Entonces, después, mucho calor y se baña, ¿no? Y ellos que se ríen y después cuando, ¿por qué te Es que aquí cuando tienen sexo, se van, ya después que terminan se van y se bañan. Como ellas tenían mucho calor, se iba y se metía al baño y está con todos decían de nuevo y de nuevo. Ajá. Entonces, cuando esa película, cuando ya no quiere salir, bueno, no la dejan ya. Ajá, la del Sí. En el oriente. ¿Y es algo cultural? Sí, exactamente. Sí, Ella, es algo cultural. ella pues, del calor, sí, me baño. Así es. Sí. De hecho, un misionero, igual creo que fue en Uruguay, o no recuerdo dónde fue, donde, donde algo parecido, que, bueno, pues ya lo invitan a comer allá, allá en ese país, pues ya él se levanta y como una forma de agradecimiento dice, pues si me permiten, voy a lavar los trastes. Él lo mencionó. Y pues que se le quedaron viendo y se rieron de él y pues se avergonzaron. Y bueno, y el pastor que lo invitó, bueno, era un misionero extranjero, le dice, oye, bueno, ya, le voy a hablar con el hermano acá. Dice, lo que pasa es que trastes aquí es como si dijeras trasero. Entonces, tú al decir voy a lavar los trastes, estás diciendo casi, casi que te vas a ir a lavar el trasero. Entonces, igual, son cosas, dentro de Latinoamérica o de muchas culturas, donde, pues, si no las conoces, pues podemos caer en esos errores y sobre todo en la Biblia, que otra vez lo mencionamos, está plagado de muchos de estos hebraísmos, estas formas de dicción y si no son interpretados de una forma correcta. Por eso las traducciones son bien, bien importantes, porque si hay traducciones así que traducen literal, exactamente así, palabra por palabra, pues a veces no se va a entender el mensaje, ¿sí? Por eso es de que a veces se tiene que tomar el concepto, ¿sí? De lo que significa esa frase y enseñarla como es. ¿Sí me expliqué? Bueno. Pues continuamos más adelante, ahora sí con nuestra segunda hojita, y vamos a ver lo que es el segundo gran peligro. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura de este párrafo? segundo gran peligro. La autoridad básica de la interpretación cesa de ser de las escrituras y pasa a ser la de la mente del intérprete. La interpretación podría ser así ser torcida por las posiciones
unido, por su posición social o educativa, o por muchos otros factores, y así rebajar su firme expresión a nuestra propia voluntad, creando misterios escriturarios como nuestras propias imaginaciones. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Prácticamente uno puede hacer de la Biblia lo que se le dé la gana. ¿Sí? Prácticamente yo puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiera. Puedo hacer que la Biblia diga tanto cosas políticas en contra de algo como cosas naturales en contra de algo. Por ejemplo, ahorita hablando así de no tanto teológico, pero hay un grupo que se llama ¿qué son los que piensan todavía de la Tierra plana? Terraplanistas. Estas personas sacan textos de la Biblia, ¿sí? Para fundamentar precisamente su teoría actual. Imagínense, en pleno siglo XXI hay gente que cree que la Tierra es plana y que la NASA nos ha engañado completamente y que la Tierra no es redonda, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sacan precisamente estos textos fuera de su contexto o diciendo, es que miren, aquí dice en la Biblia, y usan precisamente la Biblia para fundamentar precisamente sus argumentos. ¿Sí? Entonces, si no tenemos un cuidado de cómo interpretar la Biblia, otra vez voy a ser muy insistente en esto, si no tenemos cuidado en cuanto a cuando escuchemos y no sabemos cómo se debe de interpretar la Biblia correctamente, pues vamos a caer en ese tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2. Quien lo tenga, si le da lectura, por favor. Dice, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Muy bien. ¿Qué se está refiriendo precisamente este texto? ¿O quién usa o mal usa este texto? Si nosotros nosotros tenemos un contexto católico, como latinos, conocemos el catolicismo y el catolicismo precisamente se basa en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia. En el cielo vi a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y si nosotros vemos a la guadalupana, dirían, ahí está. ¿Cuál es la base bíblica de la guadalupana? Ahí está. Apocalipsis capítulo 12. Ahora yo pregunto, ¿realmente Juan el apóstol está hablando de la guadalupana? No, no está hablando de la guadalupana. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que lamentablemente mucha gente, por conseguir cierta base o querer aparentar cierta verdad en lo que ellos han enseñado, pues van a sacar la Biblia completamente fuera de su contexto. ¿Sí? Aquí nosotros entendemos, por otro, no va a ser el tema de Apocalipsis capítulo 12, pero se está refiriendo precisamente a la nación de Israel. ¿Sí? No a la guadalupana, ¿sí? Solamente lo voy a dejar así, no voy a meterme mucho en el texto porque no es el tema, pero se está refiriendo a ello, ¿sí? Al pueblo de Israel. Las 12 estrellas se está refiriendo precisamente a las 12 tribus. No se está refiriendo a los 12 apóstoles, como diría la Iglesia Católica, no, sino a las 12 tribus, ¿sí? Bueno. Y pues tenemos que leer todo el contexto desde prácticamente capítulo 11 en adelante. Bueno,
Otro ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. Esperen, no hagan daño a la tierra ni al mar y a los árboles hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 140,000 de todas las tribus de Israel. Creo que en tu Biblia tiene otro número. 144,000. 140, ok. Sí, 144,000. ¿Sí? Dice de todas las tribus de Israel. Otro texto mal interpretado. Hay un grupo igual muy famoso llamado los Testigos de Jehová. Otra vez lo menciono. Y los Testigos de Jehová, esta es una de las bases donde, según ellos, argumentan que solamente 144,000 van a ser elegidos de ellos. ¿Sí? Y y el detalle es de que cuando empezó con los Testigos de Jehová, empezó este grupo, pues realmente no eran muchos y se añadían y se añadían y se añadían. Y bueno, empezó a haber tanta afluencia de este grupo que de repente, y ellos iban contando, que de repente, chin, llegó hasta el número 144,001. Y después 144,002. Y dirían, ¿y esos ya no van a ser elegidos? ¿O qué pasa? ¿O de los primeros que dijimos no son elegidos? ¿Sí? Y pues bueno, ya empezaron a idear algunas otras cosas. Hay que ellos le dicen como bueno, lo que es su cabeza, que es el grupo gobernante, algo así, no recuerdo bien cómo lo dicen, donde está que es el Watchtower y donde está todo es la cabeza doctrinal de este grupo. Y porque yo le pregunté una vez a un testigo de Jehová y dice, no, pues ellos acordaron y se dieron cuenta y que no sé qué, pues que no, que es mucho más, ¿no? O que realmente pues algunos sí, algunos no, pero pues son los 144,000 que están ahí en la Biblia, ¿sí? Pero tanto les han enseñado eso y ellos entienden de esta forma la Biblia, pero si somos honestos en la forma de leer la Biblia, si somos honestos en el texto, ahí lo único que está diciendo es que el número de, versículo 4, y el número de los que fueron marcados con el sello de Dios fueron sellados 144,000 y después dice, de todas las tribus de Israel. Que ellos argumentan, no, pues es que nosotros somos el Israel celestial, el nuevo Israel. No, ahí no dice. ¿Sí? Tal vez si se quedara el texto ahí, tal vez diría uno, oh, bueno, tal vez sí. Pero cuando empieza el versículo 5, y de la tribu de Judá, 12,000, y de la tribu de Rumer, 12,000, y de la tribu de Gad, y de la tribu, y de la tribu, y de la tribu, y de la tribu. Ya el mismo texto reprueba su interpretación. ¿Sí me explico? El mismo texto está diciendo que realmente los 144,000 de aquí de Apocalipsis son exactamente del pueblo de Israel y 12,000 de cada una de las tribus. ¿Sí? Ahí no entran gentiles. Ahí es puro Israel. ¿Y los testigos de Jehová qué son? Gentiles. Entonces este texto no está hablando o no está diciendo lo que ellos están enseñando. ¿Sí me expliqué? Así y ya lo escuché, por ejemplo, un católico y dice, entonces, ¿qué chiste tiene si ya está, como lo decimos ahorita lo que dices, ya están ahí los 144, entonces ya para qué nosotros, qué queremos, cuando no saben, ¿no? Cuando no sé, ya están ellos, inclusive ya murieron, pues ya están allá y todos los que estamos aquí. Ajá. Bueno, es que tenemos que interpretar bien el texto. Ahí se está refiriendo a los 144,000 de Israel. Pero si usted lee en el versículo 9, dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono
y del Cordero, etcétera, etcétera. O sea, solamente tuve que leer un poquito, ¿sí? Más para inclusive contestar la pregunta. Por eso es de que en lo que es de los 144,000 solamente son judíos. Y después Perdón, esos 144 son los que son 12,000 de cada tribu. de ¿verdad? cada Es tribu. lo que hacen los Sí, 144,000. exactamente. Ellos ya no leen eso, por eso dice que son 144,000. Exactamente. No leen el versículo Claro. después y bueno, lo que entendí que preguntaba es de que pues nada más iban a entrar de 140,000. No, o sea, solamente 144,000 estos escogidos. O sea, aquí no está contando a Abraham, no está contando a Moisés, no está contando, o sea, esos son aparte. Pero aquí son 144,000 para una función en específico. ¿Sí me explico? Por eso está ahí la regla de leer antes y después, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ya después ahí en el versículo 9 donde dice, y vi una enorme multitud de todo pueblo, pues ahí entramos todos los gentiles, exactamente. ¿Sí me expliqué? Por eso, otra vez, como se lo menciona, siempre es leer antes, leer después, casi leer de un lado, leer del otro lado, porque si no, lamentablemente, empezamos a crear interpretaciones que no tienen nada que ver con el pensamiento de la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Porque también eso, o sea, no quiere decir que solamente son 144,000 judíos los que van a entrar. Digo, tenemos que leer inclusive desde Apocalipsis, capítulo 1 y todo, para ir teniendo toda ese contexto y ya podemos llegar al capítulo 7 y decir, esto se refiere. Pero bueno, ahorita lamentablemente no es el tema, pero sí podemos decir que aquí no está incluido la gente que buscó a Dios en el Antiguo Testamento, no están aquí. ¿Por qué no están aquí? Porque ellos son de otra forma. Y estos 144,000 sellados, porque ahí dice, sellados son en el tiempo actual del futuro, cuando va a ocurrir. Entonces, estos 144,000 son judíos del futuro. ¿Sí? No del pasado. Si vamos bien. ¿Sí? Bueno. Vamos al siguiente texto. ¿Sí quedó claro? Lo de este texto los veo así como un poquito cara de guay. ¿Sí? Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Quien no tenga, si le puede dar lectura, por favor. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Muy bien. ¿Qué está diciendo este texto? Ahora les voy a preguntar, ¿qué está diciendo este texto? Una orden que Dios le dio a Abraham. Uh-huh. ¿Cuál fue la orden? Que dejara a su familia, a sus parientes, que vaya a su tierra. A una tierra Que Dios le dio. Que Dios le iba a mostrar. Hasta ahí. O sea, nosotros leemos Génesis capítulo 12 y ¿a quién se está refiriendo? Dios le habla ¿a quién? A Abraham. Es un diálogo entre Dios y Abraham. Y le dice, deja tu patria y tus parientes y la familia y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. A mí, cuando nos íbamos a ir como misioneros, a mí me llamó mucho la atención una persona que se acercó conmigo y sacó este texto, ¿sí? Y dice, pues hermano, te quiero compartir este texto y así como pues Dios le dijo a Abraham, pues deja a tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre, vete a la tierra que Dios te va a mostrar. ¿Sí se dan cuenta la forma de cómo lo interpretó y del contexto completamente diferente? O sea, otra vez, es un diálogo entre Dios y Abraham. Salud. Dios le dice a Abraham, o aquí, cuando el hermano me dice, ven, yo te comparto este pasaje y todo, Dios me está diciendo a Eduardo
No. Si nosotros seguimos leyendo, o sea, el propósito de que Dios llevara a Abraham a una tierra, que lo sacara de su familia y que lo llevara a una tierra, era con un propósito en específico, en donde Dios iba a formar de Abraham a una nación, en donde Dios iba a formar a Abraham precisamente a través de su descendencia. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidos a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí vamos bien? Ese es el contexto de este texto. Entonces, si yo lo saco fuera de su contexto y se lo digo a un misionero, hermano, mira, sí, que Dios te bendiga de la misma forma que Dios bendijo a Abraham, que sales de tu tierra y de tu parentela y que vas a ir a la tierra que Dios te va a mostrar, son objetivos completamente diferentes. ¿Sí me explico? Se escuchará bonito, ¿sí? Ven, sal de tu tierra y ve, se escuchará muy bonito, pero no tiene nada que ver con una correcta interpretación de la Biblia. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Porque el texto está hablando acerca de la bendición que Dios le va a dar a Abraham, pero no está hablando acerca del ministerio, no está hablando acerca de ir a evangelizar, no está hablando acerca de ir como misionero, no está hablando acerca de que a la tierra donde yo voy a llegar, pues Dios me va a fructificar, o sea, no. ¿Sí? Y lamentablemente, en muchas ocasiones, cuando se hacen ese tipo de enseñanzas muy emocionales, bueno, más adelante vamos a ver otra, muy emocionales, muy, pues sí, emotivas y que ayuda a la gente, lamentablemente está basado en cosas que Dios ni prometió ni nada. Porque imagínense, muchos de los misioneros que han ido y todo, y de repente, pues se regresan. A lo mejor no tanto porque les fue mal, sino porque la situación, pues no se prestó. Entonces voy y todo, y pues Dios, no que iba a ir y me ibas a bendecir, y la tierra que tú ibas a darme ahí para predicar el evangelio, pues, y mira, y ahora pues me tengo que regresar. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por haber creído en una falsa promesa para mí. No, pero entonces, por lo que estoy viendo, la Biblia es para hacerla, ser hacedores de ella, de la Biblia. O sea, hacer lo que Dios quiere que sea, como seamos, que nos comportemos como personas y lo agrademos a Él. A lo que voy en mi pregunta es esta. Y bueno, no sé si está bien, por eso la quiero decir para que de una No, vez está bien, es me vaya escuela yo. dominical, ¿Sí? estamos para aprender. Cuando es una predicación, pues es donde agarran ellos para dar. Yo siempre que he ido a las predicaciones, agarran un texto y dicen, es que es esto y esto. Y por ejemplo, sí he oído yo predicaciones donde este texto es usado. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿de qué manera se interpreta entonces la Biblia? Nosotros, los que conocemos la Biblia, ¿cómo la vamos a interpretar si no es usada para, o sea, verla con esa visión? ¿Cómo? Sí. Porque ahorita aquí, por ejemplo, ya me confundí, porque todas las predicaciones que oigo son basadas en... Sí, y ahorita en Apocalipsis vamos a ver otro ejemplo. Entonces, hemos estado mal, hemos estado yendo mal, hemos estado encaminados mal, ¿o qué pasa? No quiero decir que aquí en Aposento Alto nada más se ve decir la verdad. No, pero sí lamentablemente hay interpretaciones, digo, los hermanos pueden hacer su interpretación y tratan de animar a la gente, tratan de llevarla todo, pero lamentablemente muchas veces caen en lo emocional que en lo escritural. ¿Sí me explico? Usted acaba de hacer la pregunta de que, bueno, entonces, ¿cómo interpreto? O sea, Dios quiere que yo, pues, viva. Pero, ok, nosotros y más como gentiles, ¿sí? Lo que tenemos que ver en cuanto a Abraham es la fe que tuvo Abraham precisamente en Dios, ¿sí? De serle obediente. Sí, claro, eso Sí, es lo que se tiene que ver. eso, a nada más. Pero yo no voy a esperar las bendiciones que Dios le dio a Abraham, no las voy a, yo y menos siendo gentil, ¿sí? Que me las va a dar a mí.
¿Sí me explico? Sí, porque Dios usa cualquier Y manera. lamentablemente muchos lo hacen así. ¿Sí? Entonces, es por eso, ahorita, digo, no vamos a decir, y esta es la forma que vamos a hacer, porque estamos viendo precisamente los errores o la forma incorrecta de interpretar. ¿Sí? Y ahorita, por ejemplo, perdón, ahorita como usted lo comenta, o sea, sí salta, porque dice, bueno, entonces yo escuché esto, yo, o sea, y yo he escuchado también de hermanos muy apreciados, los amamos en el Señor y todo, y de hecho una vez le comenté a mi esposa, digo, escuché a tal pastor y lo amo, lo respeto en el Señor y todo, pero tuvo este detallito, tuvo este detallito y tuvo este detallito y tuvo este detallito, ¿sí? Pero yo lo que quiero aquí en Aposento Alto es de que ustedes conozcan, entiendan y todo, porque cuando vayamos a, otra vez, bueno, no me quiero adelantar con los de Berea, tenían una muy bonita actitud, ¿sí? En la cual tenía que estar basado aquí. Y no me quiero adelantar porque lo voy a decir más adelante, ¿sí? Pero sí es importante que nosotros, como iglesia, veamos, porque tristemente en muchas iglesias ha ocurrido que el pastor se puede empezar a desviar, ¿sí? De lo que realmente es el texto. Y no sé si recuerdan este, en la primera iglesia donde estuvimos, digo, no voy a decir nombres porque, pero nos enseñaron, y en esa misma iglesia, nos enseñaron que el hablar en lenguas no era de Dios, bla, 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 bla. Y cuando la persona empezó a hablar en lenguas, fue la última vez que asistimos y nos fuimos. ¿Sí me explico? ¿Sí? A lo mejor nos fuimos por inmadurez o lo que sea, no sé, ¿sí? Pero sí es importante que cuando se enseñe, pues diga, ah, caray, y sobre todo, por ejemplo, ahorita en la escuela dominical, donde se enseña, se pregunta y todo, y se establece, o sea, se establece doctrina. En una predicación, pues ya se hace, ahora sí que más, y no emocional, sino inspiracional, porque el texto me inspira, así como, ay, Abraham, pues tal vez pueda decir, es mi héroe de la fe, me inspira su fe, ¿no? Me inspira, y así como Abraham, pues fue obediente a Dios, y pues Abraham no tenía Biblia, y yo que tengo la Biblia, conozco a Abraham, pues voy a ser como Abraham. Quiero ser como Abraham. Si me explico, me inspira, pero no me lleva tanto a lo emocional. Porque cuando yo inspiro, cuando me inspira y yo hago como lo hizo Abraham o como alguno de los como dice Hebreos, de los héroes de la fe, ¿sí? Después lo emocional también llega. Pero primero es la palabra, primero es la inspiración, ¿sí? O sea, de que me anima a cambiar mi vida y cuando yo veo el resultado, llega lo emocional. ¿Sí me expliqué? Porque está claro, o sea, a mí me queda claro que la Biblia, los personajes que hay ahí han sido, así como han sido buenos, hay de todo, Sí, pecadores, o sea, eso lo tengo. Y yo no voy a seguir a ninguno de ellos, simplemente es como dices tú, es ver, sí. ¿sí? Ver a través de ellos cómo Dios obró y cambió la actitud del hombre para hacerlo un hombre de fe. Bueno, hasta de Saúl podemos aprender. Ajá, sí, Que claro. no fue un buen rey, No. que fue el primer rey, o sea, ver su contexto, hasta de él podemos aprender cómo no ser, cómo Sí, no ser exacto. como Saúl, No, pero hasta y de por él lo ejemplo, podemos podemos aprender. ver la misericordia de Dios porque dice, cuando le dice a David, te daré un hijo y no me desprenderé de él hasta que sea rey y no lo dejaré como sea Saúl. Fíjate, o sea, ahí podemos Ajá. ver la parte humana de Dios, ¿no? De que dice, no lo voy a dejar porque pues a él lo abandonó, ya ves que después por no obedecerlo, por no esto, lo deja. Y a este Saúl, a este David le dice, tu hijo y no lo voy a abandonar. Ahí yo, bueno, yo a ver, sácame Ajá. que aunque este Salomón peca, hace como cualquier hombre y todo, pero aún Dios sigue estando con él por la promesa que hizo, porque Dios es lo que la promesa que hace, él no cambia, ¿sí? Él, si te dice que te lo va a dar, bueno, te lo va a dar, aunque tú estés con tu necesidad, tú solito, tú pecas, Uh-huh. vas a tener tu consecuencia, no porque Dios Sí. te está dando eso. Sí, sí lo entiendo, pero entonces, o sea, lo que yo voy es como dice, sí,
lo que quiero es que sí ya me está quedando claro. Entonces la interpretación de la Biblia, como lo hacen a veces, o lo hacen pastores, que nos sacan un texto, un versículo, y lo llevan al contexto, pero para hacerlo manejable a él. Y yo, ahorita por lo que estoy viendo, entonces, es más tocar lo sensible, la verdad. Así lo estoy entendiendo yo. Sí, porque la gente cuando se siente bien en una iglesia donde le hablan bonito, donde le hablan que todo está bien, que lo animan y todo, pues va a venir la gente. De eso están llenas las mega iglesias carismáticas o pentecosteses. Y pues uno va, inclusive tanto que desprecian la palabra de Dios y hasta ellos mismos, el Señor me reveló y empiezan a hacer, y la gente va y dice amén y aleluya. La música que ellos usan, ¿sí? Es muy emotiva, es todo un show, ¿sí? Pero digo, yo no me siento tan mal porque se ha visto en la historia y el mismo Jesús dice, que el camino al gusto, o donde hay poquitos, y se enseña la palabra de Dios, ahí está. Pero el camino que lleva a la perdición es ancho. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender que sí es peligroso y es de mucha responsabilidad malinterpretar la Biblia. Es por eso, nuevamente lo repito, que para mí es importante que aprendamos a interpretarla. ¿Sí? Que, por ejemplo, ya quede ya grabado en un video para que precisamente uno con alguna consulta, todo, ¿ya? Ahí van a estar los videos y todo y aprender, ¿no? Y los nuevos que irán llegando, pues se tendrán que poner como que al corriente de lo que nosotros iremos enseñando aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, ¿sí? Y pues saben que no me puedo estar yo igual mucho regresando otra vez, o a lo mejor ya en un discipulado poder hablar más a fondo, pero lo importante es de que lo hagamos en la iglesia, como iglesia, dentro de la iglesia y todos juntos aprendamos. ¿Sí? No sé si más o menos ha quedado claro. No, no más o menos. Más. No, de hecho vamos a seguir adelante viendo más ejemplos. Es el que nos ha ido Sí, poniendo, ¿no? Yo por eso quiero hablar y quiero decir, sí. por lo que yo he pasado y por lo que hemos visto. Y entonces es bueno que usen la palabra, deja que Dios se revele, o sea, como decir, lee tu Biblia para que Dios se revele en ti. Pues entonces no, tampoco no es bueno eso. No, la verdad, No. o sea, yo ya ahorita entendiendo y voy a lo que dices, ¿no? No más o menos. Yo no quiero estar en el más o menos porque Qué bueno. es estar en eso de, ¿eres frío o caliente? Sí. Mejor no. O soy frío o soy caliente. Sí. Y prefiero decirlo y que me digan, es que estás exagerando. No, prefiero para que no quiero otra vez confundirme, si no vamos a estar siempre igual. Digo más o menos porque como todavía no terminamos bien el punto, sí. Ya a lo mejor ahorita con más textos ya se pueda concretar más. ¿Ibas a comentar algo? No, ya es redondear es lo que... Qué mala onda. Bien, vamos al siguiente texto, es Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. Mira, yo estoy en la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cantaremos juntos y cenaremos juntos como amigos. Este es un texto también muy usado. Y a lo mejor ustedes lo ubican. ¿En qué momento? Cuando se comparte el Evangelio, cuando se da el plan de salvación. ¿Qué se le dice a la gente? No, pues mira, Dios está aquí tocando a la puerta de tu corazón. ¿Sí? Y dice, y está llamando. Y si oyes la palabra de Dios y abres a la puerta, dice cuando se le está diciendo a la persona, dice, y Dios va a entrar en tu corazón y cenarás con Él y serás amigo de Dios. Si lo han escuchado de esa forma. ¿Sí?
Y nuevamente le pregunté una vez a un pastor, pastor, ¿por qué utilizaste este texto así? Y lo que me contestó el pastor fue, es que, dice, yo siento que este pasaje es muy emotivo y ayuda a la gente a tomar esa decisión de querer aceptar a Cristo y dejarlo entrar en su corazón. ¿Sí? Pero sí o no es bien emotivo este. Y si leemos el contexto, recordemos que Apocalipsis, bueno, en estos capítulos viene hablando acerca de las iglesias. ¿Sí? Y aquí, cuando está el mensaje precisamente aquí a iglesia, a la Odisea. ¿Sí? Y que cuando dice, mira, yo estoy a la puerta, vamos a leer, dijo, que de mí prestes oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungiento para que tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta está refiriendo? A la de la iglesia. Sí, recordemos que está hablando de la iglesia. Versículo 14 de este capítulo dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Después dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia de la Odisea. Versículo 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor, y me sentaré con mi Padre en el trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que le dice a las iglesias. ¿Sí? Si fuese Jesús que está tocando a la puerta del corazón de un pecador, ¿sí? Para entrar en él y cenar con él, entonces aquí tendríamos que quitar las últimas palabras de este capítulo donde dice el Espíritu y entender lo que le dice a las iglesias. Tendría que decir lo que le dice Dios a los pecadores. Pero no está hablando de pecadores o que va a entrar en el corazón de las personas, sino se está refiriendo a la iglesia. Por eso lo que dijimos hace rato. Es bien importante que entendamos precisamente tanto lo que está antes, leamos lo que hay después. Si no entendemos ese capítulo, leamos capítulo anterior, capítulo después. Si no lo entendemos, todo el libro, todo, para poder entenderlo de esta forma. ¿Sí? Y sí, podemos decir, pero es que yo he escuchado predicaciones, he escuchado enseñanzas que lo toman así todo. ¿Lo hicieron mal? Pues sí. Pero es el pastor que yo he considerado y es bien famosísimo, ¿no? Y todo. ¿Y lo tomó mal? Pues sí. Y no porque lo dice Eduardo, sino porque lo dicen las reglas de interpretación bíblica. Simplemente algo bien fácil y cualquier pastor, y el mismo pastor que lo pudo haber predicado, tiene que entender que no puede sacar un texto fuera de su contexto. Así de fácil. Y es una regla general y básica de la interpretación. A mí me llega mucho el ejemplo cuando Jesús está en Samaria, que se acerca a la samaritana Ajá. y le pide bendiciones para él y para su pueblo. Y Jesús le responde, pues, de una manera certera, decirle, no, yo no vengo a predicarte a ti. Y ella se sobaja al decir, es que hasta los perros recogen de la mesa. Pero no es en un contexto peyorativo, sino más bien del propósito de Jesús. No era el propósito de Jesús en ese momento predicar a los gentiles, era predicar al pueblo de Israel. Pero, por ejemplo, hay iglesias donde ocupan ese texto, esa peyorativa de la samaritana, para desmeritar a las personas que se quieran acercar, para hacer esa acepción de personas de decir, no, aquí el que ofrenda más está más cerca de Dios, o aquí el que, no sé, habla más en lenguas está más cerca de Dios, en vez de las personas que se quieran acercar.
No sé si me explico, o sea, son Ujú. palabras, perspectivas diferentes, con propósitos diferentes, pero si tú lo tomas de tu contexto, a mí me queda muy claro el hecho de que la Biblia dice, yo soy el Señor. Si te paras en un púlpito y lo lees a las multitudes y dices, es que a la Biblia dice que yo soy el Señor. Ujú. Volvemos a lo mismo de, así se crean las sectas. No, así es. Así es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el texto o la mención que hace Ur en cuanto a esa frase, yo soy el Señor, pues también, o sea, se puede tomar todo. Digo, hemos encontrado cómo hasta gente que se ha autonombrado apóstol, ¿sí? Y no solo eso, hay quienes han llegado a casi es que yo llegué al tercer cielo y empiezan a hablar de ese tipo de situaciones o decir, bueno, ¿qué puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer algo más que un pastor, que un apóstol? Ah, soy un ángel y el Señor me envió. ¿Sí? Y sacan de texto, de contexto el texto donde dice que Dios envía a sus ángeles a recoger la mies, ¿no? Y pues yo soy el ángel y todo. Y otros inclusive, ¿qué puede ser más arriba que un ángel? Soy el arcángel, Señor. O sea, tremendo. Y lo más triste y lo más asombroso es que la gente va, les cree, ¿sí? Y hasta se desposeen ellos mismos de sus cosas porque ellos son, ahora sí que lobos rapaces y se alimentan y despojan a la gente de sus cosas, ¿sí? Hay un video muy famoso que está en las redes sociales de una pseudo predicadora donde habla y dice, a ver, ¿quién le quiere dar un golpe a, qué dice? A Mamón, en según un demonio, dice, ¿quién, quién quiere dar propiedades? ¿Quién quiere dar diamantes? ¿Quién quiere, a ver, los que quieren acá, ¿qué? $1,000 se forman acá. Los de $500 acá. Los de 500. Y llega una persona inclusive con así sus escrituras y todo, y le dice, tenme todo. Y le dice, no, esto no es honesto. O sea, casi creo que ya sabe cómo debe de ir un documento, si se lo han endosado o no, y dice, no, esto no es honesto. Y ya la muchacha dice, no, es que sí, sí lo quiero dar, y que no sé qué, es legal, y que bla, 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 bla. No, sí, 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 es cierto. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante. O sea, es importante que en aposento alto nosotros podamos estar bien firmes en cómo vamos a interpretar la Biblia, porque no solamente es para defendernos a nosotros mismos con la Biblia o estar atacando a Eduardo, ¿no? Que es el que enseña, no, sino es para beneficio de nosotros mismos y cuidarnos y guardarnos, ¿sí? Sobre todo porque la Biblia pues es para nosotros, para aprender de ella, pero también tiene una forma. Y no es complicado aprender cómo interpretar la Biblia. Solamente tenemos que quitarnos nuestros dogmas, tenemos que quitarnos nuestras interpretaciones muy personales, tenemos que quitarnos las emociones, ¿sí? Tenemos que quitarlo todo eso que estorba a una buena interpretación, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, Entonces, comentarios? este versículo no hay que usarlo para, No. no se usa para. No se debería de usar para eso, porque no es el texto. El contexto no habla de evangelizar, ¿sí? Y porque si no, creo que ya conocen un viejo ejemplo que decía uno, como decía, no, pues voy a ver, qué es lo que dice el mensaje de Dios para mí en la Biblia. Lo abre y dice, y lee el texto donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Ah, caray, no, otro, vamos a buscar. Y encuentra, dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué diría la persona? Ah, caray, ¿a poco es el mensaje de Dios para mí? No, así no. ¿Sí? La palabra de Dios siempre va a tener un mensaje para nosotros. Lo abramos donde lo abramos. ¿Sí? Nosotros llevamos nuestro calendario y pues cada día Dios nos va hablando, Dios nos va hablando, Dios nos va hablando. Entonces, ¿para qué hacerlo así de una forma muy al azar, muy así a ver?
Y no, y a ver, y a lo mejor ustedes dirán, bueno, yo empiezo a leer tal vez acá, ¿no? Pero a lo mejor lo que Dios me quiso decir es acá. Entonces ahí, o me tengo que leer toda la página, o todo el capítulo, o todo lo que ven mis ojos, así, a ver qué es lo que ven. Y por ejemplo, yo abrí, no sé, Job, o pude haber abierto Proverbios, donde Proverbios está lleno de temas y cada versículo es un tema diferente. Entonces uno quedaría completamente más confundido y decir, ¿cuál de todas estas cosas Dios me está hablando? O que te habla, o que leas primero de Crónicas, donde habla acerca de todas las genealogías, ¿no? O que dirías tú, ah, caray, ¿seré yo de la descendencia de alguno de ellos? ¿Sí me explico a qué podemos llegar o a qué ridiculeces interpretativas podemos llegar en esa situación? ¿Sí? O que habla, no sé, Levítico acerca de cuando describe el templo, ¿no? A uno diría, híjole, y bueno, ¿y esto qué va a ser? Así al momento que Dios me hable, que me diga exactamente y sale con es Levítico o Ezequiel o Joel que habla acerca del futuro y todo y dirá, o sea, nada que ver. Aquí está hasta mal eso también de que como hace sus, de que deja que Dios te hable hoy a través de tu Biblia, Dios habla hoy. Bueno, si es de esa forma, así sí, pero por ejemplo, si vamos llevando una lectura, Claro. así No, sí, ajá. hasta podemos decir, ya sabemos qué vamos a leer. Y ese día, tal vez ya leímos ese texto, pero otra vez lo leemos y nos recuerda a Dios algo, a lo mejor hasta una actitud que se nos olvidó y que estamos haciendo mal. Ah, caray, pues ya Dios me recordó que, no sé, estoy comportándome de una forma fría y agresiva con mi esposa o algo así. O, por ejemplo, inclusive hasta uno como pastor, puedes llegar a, no sé, a Timoteo capítulo 3 y otra vez y checas la lista y te autoanalizas. Soy así, soy así. O sea, esto es lo que Dios quiere que cómo debo de ser yo como pastor. ¿Sí? Cuidar a mi esposa, a mis hijos, bla, 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 lo que dice. No tomar, no, etcétera. ¿Sí? Pero me está hablando, me está recordando, me está otra vez, Dios me está hablando. ¿Sí? ¿Sí? Sí quedó claro. ¿Sí? 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 Bueno, pues vamos yo creo que aquí le dejamos por el tiempo. Solamente vimos el segundo gran peligro. Bueno, pues vamos a